Hola a todos y a todas que pues estamos hoy muy alegres, contentos porque estamos inaugurando en este mes de la patria, en este mes de septiembre, un programa que va a ser pues transmitido todos los viernes siempre a las 5 de la tarde, que pues tiene que ver con toda nuestra identidad, que tiene que ver con toda nuestra historia y pues muy felices y contentos. Soy Arnulfo Ramírez, vamos a estarlos conduciendo cada viernes y pues cabe destacar que el programa estamos hablando un poco más acerca, después de este bicentenario que tuvimos el año pasado, un nuevo comienzo. Y realmente es un nuevo comienzo en nuestra historia y es por eso que pues hoy tenemos a una invitada especial y que pues nos va a contribuir con este nuevo comienzo, con sus conocimientos, con sus investigaciones y recordarles a ustedes pues que vamos a estar todos los viernes del mes de septiembre hablando acerca de este nuevo comienzo de nuestra patria, nuestra historia, y siempre con invitados especiales, sobre todo personas que investigan, historiadores. En este caso, pues para mí pues es motivo de mucha alegría, de mucho placer y un honor pues tener a nuestra invitada el día de hoy. Me refiero a la doctora Daniela Navarrete, historiadora hondureña, doctora en historia, que pues le hemos invitado para el día de hoy. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Gracias, Arnulfo, muy bien, encantada de estar aquí en tu programa, en tu compañía y por supuesto con este selecto auditorio que nos sigue a través de estas señales tan queridas como lo es Suyapa Medios. Definitivamente, y nosotros también agradecidos porque nos ha aceptado esta invitación y pues hay un tema de que el día de hoy vamos a desarrollar, que es Tegucigalpa, un laboratorio urbano de la modernidad. Tegucigalpa es nuestra ciudad natal, aquí nacimos, aquí nos desarrollamos, aquí estudiamos, aquí pues tendremos nuestros hijos, aquí es una gran ciudad y yo creo que este tema pues la doctora Navarrete lo ha investigado, lo ha publicado, que eso es muy importante y consideramos que es la persona que nos va a hablar acerca de qué tiene que ver Tegucigalpa como un laboratorio urbano de la modernidad, doctora. Gracias, Arnulfo. Efectivamente, al igual que tú, yo también tengo mis vínculos con Tegucigalpa muy fuertes, familiares, hemos nacido aquí, como tú has dicho, pero también a través de la investigación que hemos realizado todos estos años entendemos cómo Tegucigalpa trasciende sus fronteras geográficas, sus fronteras físicas, al ser el hogar por adopción, hogar transitorio de miles y miles de hondureños que han pasado por acá porque vienen a hacer estudios, porque vienen a hacer visitas a los diferentes centros de salud, centros médicos, porque vienen a realizar trámites, porque vienen a pasear, a disfrutar sus encantos, de manera que Tegucigalpa es ante todo la ciudad referente en nuestro país, es la primera ciudad política, su capital, pero esto no siempre fue así, de manera que desde el punto de vista histórico eso es lo que vamos a tratar de presentarles el día de hoy de una manera rápida y concisa, cuál ha sido esta evolución de Tegucigalpa desde que inició su camino allá hace tantos siglos, ¿verdad? Como un primer asentamiento indígena, figura bajo la cual la encontraron los españoles allá en el siglo XVI, atraídos por rumores de hallazgos mineros que era posible encontrar por acá, y es así como se instaló un pequeño campamento y esa evolución viene y desemboca en lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Esta imponente ciudad de más de 1 millón de habitantes ya, y bueno, esa es la idea el día de hoy. Realmente la Tegucigalpa de antaño, como mucha gente le conoce, es una Tegucigalpa con esa historia, y creo que es una historia prehispánica, tiene una historia colonial, tiene una historia republicana, y todavía hasta nuestros días realmente es una ciudad que ha tenido mucha actividad desde sus inicios, y es por eso que en este primer programa
de este nuevo comienzo. Por eso vamos a hablar acerca de esta Tegucigalpa como un laboratorio urbano de la modernidad, doctora. Es cierto, precisamente eso es lo que pues logramos encontrar en nuestras investigaciones, es que Tegucigalpa sirvió, aunque parezca un tema fuera de lugar, a hablar de un laboratorio, ¿no? En un lugar como es un centro urbano. Pero sí, resulta que Tegucigalpa fue un lugar donde se experimentaron diferentes técnicas, desde arquitectónicas, urbanísticas. También se aplica por primera vez en el país técnicas o medidas de higiene, ¿verdad? Esto es ya incluso desde el periodo colonial, ya para entrar al periodo independiente. De manera que va a ser un lugar de muchos experimentos. Es un laboratorio muy activo en el punto de vista político también, porque vamos a ver que la lucha de Tegucigalpa para prevalecer dentro del esquema urbano colonial va a ser el germen de lo que va a terminar siendo la independencia de España, ¿verdad? De la provincia de Honduras. Y también finalmente pues toda una experimentación desde el punto de vista arquitectónico, de ingeniería, ya después de la independencia, que la va a llevar a ser la capital, porque Tegucigalpa, estimados auditorios, personas que nos siguen, no siempre fue la capital de Honduras, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Ese es un cargo que lo tiene recién desde 1880. Entonces, ¿qué pasó antes de eso? Pues eso va a ser parte de esta primera parte, de esta introducción, a la cual, pues, hablando de estos 201 años a los que estamos llegando este año de nuestra independencia, pues entender que Tegucigalpa tiene un papel muy protagónico en cuanto a este suceso histórico. Suceso que es muy importante porque se trata de la fundación política del país. Es cierto que Honduras ya existía como una realidad territorial, ¿verdad? El territorio antecede cualquier otra invención política, pero también ya desde el punto de vista histórico, ya Honduras va insertándose en esa historia global que arranca con la llegada de los europeos a este continente en el siglo XVI. Ya América deja de discurrir sola por el mundo, ¿verdad?, de manera aislada, y se inserta con un resto de dinámica global que ya se venía dando con los demás continentes. Así que ese camino inicia en el siglo XVI y tiene un cierre importante en 1821. La evolución de Tegucigalpa es poblacional, es administrativa, es económica y finalmente se volvió una lucha política, ¿no?, frente a la primera capital que tuvo Honduras, que fue Comayagua, ¿verdad? Tegucigalpa va a aparecer como una rival para poder atraer, desde el tiempo de los españoles esto, para poder atraer el favor de los reyes. El favor de los reyes no es otra cosa más que la inversión económica, ¿verdad? Son conceptos que cuando uno los escucha en el lenguaje del siglo XVI no los entiende mucho, pero ya les hacemos la traducción, ¿no? Lo que están buscando es atraer la inversión y eso es algo que todavía se da, ¿verdad? Vimos que incluso este experimento, este laboratorio urbano, yo lo llevo hasta el siglo XX. Tegucigalpa no ha cesado de ser un laboratorio urbano. Recordemos, por ejemplo, a finales del siglo XX, en los años 90, cuando se llega al gobierno del presidente Rafael Callejas, Tegucigalpa experimentó un cambio bastante fuerte. Y no fue por acción, sino por omisión. Es decir, ya Tegucigalpa no va a ser la destinataria de una serie de inversión pública. Tal vez algunos en el auditorio lo recordarán, pero quien va a ser la receptora de la inversión pública va a ser la ciudad de San Pedro Sula. Se le va a renovar su aeropuerto, se van a construir las primeras autopistas a Puerto Cortés, hacia Potrerillos también. En fin, va a tener todo un apoyo estatal decisivo para su posterior desarrollo, en tanto Tegucigalpa va a continuar en un aletargamiento, en un abandono prácticamente, ¿verdad?, que se dio básicamente desde los años 80, va a continuar en los años 90 y va a continuar prácticamente casi 10, 15 años más, ¿verdad?, hasta que llegamos al último periodo en el que se volvió a ver, después de 3 décadas y media, una actividad urbana significativa, ¿verdad?, lo que se venía dando. Así que vemos que seguimos siendo las cobayas, ¿verdad?, de alguna forma dentro de este laboratorio urbano,
para los que creen que solo los animalitos pueden ser objeto de este tipo de acciones, pues a la postre podemos llegar a hacerlo todo. Fueron nuestros antepasados en su momento y pues nosotros también, y pues hay que conocer la historia para que en el futuro se corrijan los errores y pues se hagan mejor las cosas. Realmente esa es parte de la utilidad de la historia, ¿verdad? Evitar cometer errores del pasado. Y en cuanto a esto, que esto lo planteaba, doctora, siempre recuerda un poco esa discusión, tal vez me estoy adelantando un poco, pero no quiero dejarlo en el aire, el tema de cómo se mueve también un poco con el tema del aeropuerto, ¿no? Que el aeropuerto se pasa a lo que es Comayagua y allá hay unas variantes por ahí interesantes, pero bueno, ahí me imagino que en el trayecto del programa nos va a ir aclarando estos movimientos que se hacen. Vamos a recordarme cuando estemos hablando de Comayagua, del traslado a la capital, porque incluso esto me recuerda, yo participé en un guión museográfico para el Museo de Comayagua hace varios años en el Instituto de Antropología e Historia, y hicimos la publicación, se llama Evolución Urbana de Comayagua, si lo pueden encontrar por ahí en el Museo de Comayagua. Y yo terminé ese libro concluyendo, en el 2008 lo escribí, concluyendo que lo que Comayagua había pagado al perder la capitalidad en 1880, de alguna forma le llegaba la venganza dulce con el anuncio de la construcción del aeropuerto de Palmerola. En el 2008 todavía no lo habían construido, solo era un proyecto. Pero con solo saber eso yo me atreví a escribirlo, ¿verdad? Cuidado, Tegucigalpa, porque por aquí puede venir el desquite de Comayagua. Y tenemos un defecto en los historiadores, ¿verdad? Que podemos hacer ese tipo de predicciones, no porque tengamos una bola mágica o algo parecido, sino porque vemos las evoluciones y vemos los patrones y podemos establecer tendencias y podemos atrevernos a hacer ese tipo de conclusión. Como bien lo decía Ortega y Gasset, los historiadores somos profetas al revés. Exactamente, ¿verdad? Vamos con el retrovisor viendo para atrás. Entonces, por eso es que me animé yo a hacer esa predicción en el 2008 y exactamente ocurrió, ¿verdad? Y no hemos terminado, ese capítulo no se ha cerrado, porque ahorita es el aeropuerto. Vamos a ver qué más sucede. Pero no es para alarmarlos tampoco. La historia inicia, ¿no? Sí, exactamente. Usted nos iba a compartir algunas imágenes en relación a lo que, para poder entender bien todo este proceso de este laboratorio urbano de Tegucigalpa a la modernidad, doctora. Sí, gracias. Bueno, primero sí me gustaría, por ejemplo, compartirles que cuando uno hace estudios urbanos, como es mi caso, la ciudad es el pretexto para describir la sociedad. Como lo digo por ahí en esta diapositiva, la ciudad es el espejo de la sociedad, ¿verdad? Lo que es un poco en una escala más individual, su casa lo refleja a usted, ¿verdad? Así como usted vive, así vamos a describirlo a usted como persona. Si es desordenado, si le gusta ornamentar su casa, si es aseado, si sabe convivir con los demás o si es un escándalo. ¿Me entiende? Entonces todo eso va reflejando la personalidad en una casa. O en la ciudad es lo mismo, refleja la personalidad que tenemos los capitalinos y a un punto más extendido incluso los hondureños. De manera que para los gobernantes, sobre todo después de la independencia, la ciudad es un lugar privilegiado, ¿verdad? Bueno, ya lo venía haciendo desde los españoles, es el lugar donde se materializa el poder. Recordemos que el rey de España nunca puso un pie en ninguna de sus provincias en América, pero sí estaba representado, y ese simbolismo del poder era la ciudad, con su corazón, la Plaza Mayor, ¿verdad? Donde va a estar todos los edificios principales del poder real, del poder temporal y también del poder espiritual, en este caso el edificio de la iglesia. Entonces por eso se explica que en una plaza es un espacio despejado, es un cuadrado, ¿verdad? Esto es así no porque a alguien se le ocurrió aquí en Tegucigalpa, sino es así porque se hizo una política, se oficializó, se hizo un documento, las ordenanzas de poblamiento y fundación de Felipe II, 1578, donde establece cómo se va a crear ciudad. Estamos ante el fenómeno o la política
urbana más grande vista en el planeta Tierra desde el Imperio Romano, ¿verdad? La proeza que hicieron los españoles todavía genera asombro, ¿verdad? Porque tenemos un estilo fundacional desde el norte de América hasta la Patagonia, ¿verdad? Invariablemente. Bueno, sí, con ciertas variables. Tegucigalpa es una de esas variables. Y es que es una ciudad minera. De manera que no va a tener la plaza que normalmente van a tener otras ciudades que están en topografías planas como Comayagua, ¿verdad? Como Gracias, como Choluteca, que también fueron fundaciones hispánicas, que sí se hicieron, como dicen en inglés, by the book, ¿verdad? Que estas sí siguen. Por ahí, no sé si podemos ver, estoy poniendo... Vamos a hacer ahorita una breve pausa para seguir hablando acerca de esta Tegucigalpa, que pues estos nuevos datos nos ayudan a poder entender cómo es la ciudad. Vamos a hacer una breve pausa, no nos cambien, ya regresamos. Un nuevo comienzo. Es el programa que vas a estar viendo todos los viernes del mes de septiembre, donde hablaremos acerca de nuestra historia. Y el día de hoy, pues, estamos muy agradecidos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo también por Radio Católica, La Voz de Suyapa, que nos van siguiendo y aprendiendo también de nuestra historia. Creo que estamos aquí todos aprendiendo acerca de esta Tegucigalpa de antaño, y por eso la doctora Navarrete nos ha explicado acerca de el origen de estas ciudades, esos nombres tan excéntricos, tan elegantes que tenían, doctora, cada una de las ciudades que hoy día pues son consideradas o son coloniales. Así es que la dignidad venía de ahí, ¿verdad? De la gloria y del prestigio, y esto es de tiempo de los romanos, ¿verdad? Así es. La dignitas, de manera que siguiendo esa misma línea, pues la jerarquía, los lugares urbanos de los centros urbanos era muy importante. Tegucigalpa empezó rezagadísima, ¿verdad? Un real de minas es quizá la unidad administrativa más ínfima, más chiquita que podía haber, ¿verdad? Después de eso solo había pueblo de indios y ya, ¿verdad? Entonces estábamos en el penúltimo escalón de la escala de la jerarquía urbana. Pero logramos un salto importante en 1764 con la visita del capitán general Fernando Alonso Fernández de Heredia, ya estoy confundiendo los nombres, pero por ahí va. Viene y visita, bueno, puedo hacer trampa aquí en el mapa. Miremos el mapa, a ver qué... Ay, aquí está. Ahí lo tenemos. Esta es la primera foto de Tegucigalpa, ¿verdad? Es el primer mapa que se levanta de la ciudad. Yo sé que no lo van a entender así fácil a primera vista. Vamos a ver si salimos. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que ustedes tienen en medio, esa como orla que va cruzando toda la imagen, es el río Choluteca. Y el círculo que ustedes ven en la esquina inferior izquierda, ese es Tegucigalpa. ¿Se lo podemos acercar, doctora? Vamos a ver si... Ahí está. Entonces, esto que estoy centrando un poco, ese es Tegucigalpa. Entonces, ahí vemos unas letras que corresponden a los lugares. Por ejemplo, la letra A, vamos a abrir otro poquito. Sí. La letra A que está ahí, abajo dice Villa de Tegucigalpa. La letra B corresponde al primer lindero desde el cual hasta... Bueno, aquí estoy haciendo ya paleografía y esa es una lectura un poco distinta. Pero la letra L que ven ahí, ese es el río Choluteca. Ya van a reconocer unos nombres que se escriben por aquí. El río Hondo, por ejemplo, esa es una población que mantiene casi su misma estructura desde el tiempo de la colonia. Esto es camino a Olancho, ¿verdad? Río Hondo, y vemos otras localidades, y yo sé que Suyapa está aquí también. Jalaca, mire, esta es la hacienda de Jalaca. Vallecito de Talanga está escrito por ahí. Esta es la primera foto de Tegucigalpa. Aquí podemos ver en el título, dice correctamente, jurisdicción que tiene la villa, ya es villa, ya no es Real de Minas, un salto enorme para la ciudad, para la futura ciudad, de la villa de San Miguel de Tegucigalpa, medida donde el señor alcalde mayor y teniente de capitán general de esta provincia, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí más o menos. Mi paleografía todavía se me ha oxidado un poquito.
y ahí están las diferentes comunidades y hay un índice ahí abajo de cada una de ellas. Entonces esto se levantó en 1764 cuando se le da el ascenso al Real de Minas. Ya no va a ser Real de Minas, sino que va a ser villa. Y ese va a ser todo lo que pudo lograr Tegucigalpa en el periodo colonial. Tegucigalpa solicitó varias veces que la ascendieran a ciudad, pero fracasó porque, como diríamos hoy, Comayagua le puso la zancadilla, y también porque hubo un cambio de administración en España. La dinastía Habsburgo, el último rey murió sin descendientes, entraron los Borbones, y los Borbones trajeron una serie de reformas copiando lo que se había hecho en Francia en tiempos de Luis XIV, el Rey Sol. Y entonces se borra esto de las provincias y a Tegucigalpa se le quita el rango de la alcaldía mayor, que se acuerdan que era la otra circunscripción. Entonces a los mineros, ¿verdad?, la élite de Tegucigalpa no les gustó que después de haber nacido independientes desde 1580, en 1768-80 se les quita esta autonomía y se les remite a Comayagua, ¿verdad? Eso fue una pugna que va a distinguir a estas dos ciudades. Y esa pugna no terminó hasta 1880, cuando finalmente Comayagua se le quita la capitalidad. Miren cómo un evento que empezó en la colonia, después va a venir a desembocar en uno de los cambios más importantes. Pero antes de eso, Tegucigalpa logró el título de ciudad, pero no lo logró de la corona, porque ya les expliqué, Comayagua le puso la zancadilla, sino que lo logró de Guatemala, pero ya como república independiente. En diciembre de 1821, lo primero que hace Guatemala, su cabildo ya independentista, ya sin España, es que le dan el título de ciudad a Tegucigalpa y a su cabildo por patriótico. Esos son algunos de los argumentos que se le dan. Entonces ya Tegucigalpa como ciudad pues ya puede tener otras aspiraciones. El golpe de gracia para Comayagua fue la llegada del presidente hondureño en 1876, Marco Aurelio Soto, originario de Tegucigalpa, quien en 2 años después, en 1878, se va a hacer socio con unos norteamericanos y fundan la Rosario Mining Company, y pues eso va a marcar los intereses políticos. Hay muchas leyendas urbanas sobre el cambio de la capital, ¿verdad? No, la razón fue una razón económica puramente. Marco Aurelio Soto quería estar cerca de su mina, ¿verdad? La mina de San Juancito está a 30 kilómetros de Tegucigalpa, en cambio de Comayagua hay que sumarle 50 kilómetros, 80 kilómetros más. Entonces esa fue una de las razones. Otra razón fue que Comayagua, como epicentro de la política durante la federación, pues ahí fue donde se realizaron muchas de las guerras, incluso Comayagua, ahí está, ese es el mapa anterior al que queríamos traer. Ahí está. Esta es la cara que va teniendo Tegucigalpa. Ya les voy a explicar esos colorcitos, solo decirles que entonces la situación en Comayagua se volvió bastante problemática, hubo enfermedades, hasta terremotos hubo. Entonces Comayagua, incendio, fue sitiada por Justo Mía en 1829. Entonces Comayagua fue prácticamente destruida. Entonces ahí se aprovechó, la élite de Tegucigalpa aprovechó para hacer el traslado, ¿verdad? Y Marco Aurelio Soto fue el que lo hizo. Entonces aquí viene un gran cambio, porque ya se empieza a romper finalmente la administración hispánica que todavía no se había levantado. Esto va a traer algunos perjuicios y esto es poco conocido. Lo que ustedes ven en color verde son los ejidos de la villa de Comayagüela, que era una entidad política aparte, está en color amarillo, lo que hoy es el centro de Comayagüela, donde está el Parque de la Libertad y los mercados y todo eso. Que era la zona de indios, ¿no? Ese era un pueblo de indios, pero que se fue llenando de pobladores. ¿Podía ampliar, doctora, para poder...? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se ve Puente Mayor, ¿ve? La Iglesia Inmaculada Concepción, y todo lo que está en verde son los ejidos. ¿Y qué es los ejidos? Los ejidos es una figura que los españoles crearon para darle tierra a los indios, para que tuvieran dónde labrar, dónde pastorear y dónde ir a relajarse también, para lugares de paseo. Y habían ejidos, los verdes son los de Comayagüela y los anaranjados, que continúan mucho más allá de este mapa que les estoy mostrando, son los ejidos de Tegucigalpa, de manera que todos tenían acceso a recursos naturales, agua, pastizales, lugares de recreo. Doctora, y las iglesias vemos que son esos puntos también de referencia, ¿no? Sí, que están ahí desde el periodo español, ¿verdad? Nuestras iglesias preciosas, la Catedral, San Francisco, la Merced, los Dolores,
El Calvario todavía no estaba, bueno, sí estaba, pero estaba lejos, estaba en las afueras de la ciudad, como pueden ver, está en una zona de ejidos y ahí era un cementerio, ¿verdad? Entonces, estaba considerada fuera de la ciudad. Y Comayagüela también tenía su cementerio, usted tuvo varios cementerios, los cementerios estaban atrás de las iglesias, ¿verdad? La gente se enterraba en las iglesias también. Vamos a tener pronto una tesis sobre eso, sobre el cementerio, para que la traigas acá de invitada. Y con Marco Aurelio Soto y la llegada del liberalismo, se empieza a destruir el ejido. ¿Cómo se destruye? Privatizándolo, ¿verdad? Se empiezan a dar a dueños privados que empiezan a lutificar o a invadir o cualquiera de las anteriores, pero esto es bien terrible para la ciudad porque perdemos los pulmones de recursos naturales, ¿verdad? Perdemos el acceso a las aguas, perdemos los accesos a bosques, perdemos los accesos a recreación. Fíjense que desde las ordenanzas de los españoles está considerada la recreación como una necesidad vital para las poblaciones. Y hoy vemos que poco se habla de esto. Lo vemos en muchas ciudades españolas, ¿no? Exactamente, por eso en las ciudades europeas uno ve la cantidad de parques y de ríos y que están bien entretenidos, y que esto lamentablemente no fue la visión española, fue la visión liberal la que va a privatizar, y usted sabe, privatizar viene de la palabra privado, ¿verdad? O sea, lo contrario de libre. Entonces, vamos a ver si pasamos a otra imagen para poderles... Este es un acercamiento de Tegucigalpa ya a finales del siglo XIX. Es un mapa topográfico que hicieron en 1899. Yo sé que no es fácil de entender, ahí ya está en una aproximación bastante, un zoom bastante grande, pero el mapa es gigantesco, es una sábana que cabe en toda esta sala, ¿verdad? Donde están todo el centro urbano, que es bastante pequeño, pero están todos los ejidos, y es muy lindo poder ver toda la topografía, la toponimia que se mantiene, nombres como Torocagua, muy bonito. Y algo interesante, porque siempre se dijo que Tegucigalpa era una ciudad desordenada, pero vemos en esos planos hay un orden, ¿no? Sí, porque el origen minero no permitió que la ciudad se fundara en un valle, como se hizo con Comayagua, con Choluteca, porque usted no puede obligar a los yacimientos minerales a aparecer donde quiera. El yacimiento está donde está. Entonces la ciudad tiene que seguir la forma, ¿verdad?, de la topografía. Sin embargo, correcto, ¿verdad?, se trató de hacer, y durante el periodo liberal, de la reforma liberal de Marco Aurelio Soto, pues la ciudad mantuvo sus límites territoriales históricos, ¿verdad? Estos límites territoriales se van a romper hasta después, de entrados en el siglo XX, ya como en los años 60. ¿Con quién? Con Carías. No, vamos a ir a una imagen aquí, ya casi al final. Esta es una imagen de Tegucigalpa de 1980, del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, ¿se acuerdan lo que acabamos de ver? Pues ya cambia bastante, significativamente. Nuestros centros se mantienen ahí, pero todas estas manchas que vemos a los lados, en color verde, son los nuevos proyectos habitacionales. Los hay privados y los hubo públicos. El público que nos está siguiendo tal vez recuerda el Instituto Nacional de la Vivienda, que fue el encargado de crear los primeros proyectos sociales de vivienda. ¿Por qué crece la población en Tegucigalpa? Bueno, en parte por la buena administración que hubo durante el periodo de Carías, ¿verdad? Entonces eso permitió que hubiera muchísima prosperidad en la ciudad. Tegucigalpa, al final de la época de Carías, Arnulfo, ya tenía por primera vez ciudad pavimentada, tenía agua corriente en tubería, cosa que no existía antes. Hay alcantarillado, es un gran progreso para la higiene. Recuerdan que dije que el higienismo va a ser también en la ciudad una especie de laboratorio. Ya se construyeron parques, ya se han construido cementerios. Entonces todo eso crea en Tegucigalpa un clima de atractivo. También el Calleja Valentine, el Monumento de la Paz, el Parque El Picacho, el Estadio Nacional. Hay todo el Estadio Nacional. Hay una serie de construcciones en el periodo de Carías, bueno, fueron 16 años. Entonces Tegucigalpa se vuelve un gran polo de atracción, la universidad se construye, el nuevo campus Trinidad Reyes se construye a finales de los años 60, entonces eso genera mucha actividad. Ahora, en verde son los proyectos privados o públicos, si ustedes los pueden ver están de un solo lado de la pantalla, al este y al sur, eso es porque son las zonas más planas, más urbanizables. Pero en el lado oeste, en el lado donde está Comayagüela, el amarillo representa las invasiones urbanas.
¿verdad? Que ese va a ser un lastre o una nota oscura en la gestión de la ciudad, porque la invasión urbana, como dice la socióloga Hilda Caldera, no es improvisada y no es por completo una acción espontánea. Está fomentada incluso a veces por las mismas autoridades municipales que para no proveer vivienda social, para no proveer proyectos, permite a la gente solucionar los problemas. Imagínense, la gente tiene que solucionar su acceso al agua, su acceso a la electricidad, todos los servicios públicos, tienen que gestionar que les abran una escuela, cuando esas son las funciones del Estado, no de las personas propiamente. Entonces, las autoridades se quitan un peso de encima, ¿verdad? Y encima lo capitalizan políticamente cuando llegan a entregar escritura, ¿verdad? Regulando la tenencia de la tierra. Es una operación para ellos, win-win, pero no para los pobladores que están ahí, ¿verdad? Que tienen los mismos derechos para acceso a vivienda urbana digna y a servicios públicos. Pero bueno, esos son los experimentos a los que ha estado sometida Tegucigalpa de una manera bastante abuelo de pájaro, pero como les dije, está también un libro en donde pueden profundizar en todos estos detalles. Y tenemos todavía un par de... Doctora, hay una de las cosas que incluso la gente se pregunta, esa relación entre lo que es Comayagüela y Tegucigalpa, esas ciudades gemelas que sabemos que es durante la administración de Tiburcio Carías Andino que él fusiona las dos ciudades, y que se le conoce como el municipio del Distrito Central. Exacto. Sí, ese es un movimiento, gracias por traerlo a colación, Arnulfo, porque ese es el último escalón que subió la ciudad desde que fue Real de Minas. Recordemos, fue Real de Minas, pasó a ser Villa de San Miguel en el periodo colonial todavía, pasó a ser ciudad en el periodo independiente, pasó a ser capital en 1880, pero solo Tegucigalpa. Comayagüela estaba excluida del título de capital. Es hasta 1937 que a Comayagüela se le incluye porque se fusionan las dos alcaldías, ¿verdad? Entonces ya Tegucigalpa, que tenía su alcaldía pues ahí frente a la catedral, era un edificio bastante modesto, digámoslo. Entonces, en esta época se manda a construir el actual edificio en 1937. Su arquitecto es un italiano, ¿verdad? Igual que Marco Aurelio Soto, que mandó a traer un italiano, a Emilio Montesi. En el periodo de Carías también se contrató a otro italiano, Augusto Bressani, para que hiciera el Palacio de Telecomunicaciones del centro, ¿verdad? Del que hoy es Hondutel, para que construya la escuela Lempira y Argentina de niños y niñas en Comayagüela, para que construya el Palacio del Distrito Central, ¿verdad? Y que todo esto en una arquitectura neoclásica que envíe la idea de este pasado romano glorioso, ¿verdad? De la creación de la República. ¿El Palacio Arzobispal fue construido por él? El Palacio Arzobispal fue construido también por Bressani, corresponde en época y corresponde en estilo. Y también el seminario mayor San José, el que está ahora donde ocupa la Universidad Católica. En el barrio Casamata, ¿no? Exactamente, en el barrio Casamata. Y bueno, así que fue un avance muy importante que trajo la administración de Carías, no solamente en lo físico, sino que también en lo político-administrativo, al crear el Distrito Central, fusionando las dos alcaldías, la de Tegucigalpa con la de Comayagüela, en 1937. Muy interesante, porque incluso aparece en los documentos lo que es el municipio del Distrito Central, ¿no? Exacto, esa es la explicación. Y que no solo es Tegucigalpa y Comayagüela, también abarca San Juancito. Sí, sí, legado de Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Que ya les dije, tenía sus minas ahí y bajo ninguna circunstancia las iban a dejar desvinculadas de Tegucigalpa. Claro, definitivamente. Doctora, con todo este trabajo que usted ha hecho, con toda esta investigación, esa Tegucigalpa, ese laboratorio urbano de la modernidad, según, como decía Ortega y Gasset, ¿verdad? Según su profecía, ¿verdad? Ajá, sí. Yendo hacia atrás, ¿cómo será la Tegucigalpa la que viene? La que viene. Pues es bastante impredecible, ¿verdad? Porque no existen unas planificaciones que sean retomadas. El último intento en hacer una planificación urbana para Tegucigalpa seria, con todos los parámetros de la modernidad teórica, arquitectónica, urbanística, se llamó Metroplan, fue creada en 1975,
fue comenzada a abandonarse en 1980, totalmente abandonada en los años 90, y desde entonces no se ha vuelto a dar un proceso con ese mismo vigor. Esa planificación fue levantada por el urbanista Henry Merriam, que también fue alcalde, y contó con unas condiciones extraordinarias, ¿verdad? Porque fue apoyado, había una voluntad política del gobierno central, él tuvo todas las herramientas, hubo acceso a créditos internacionales, o sea, era una época, todavía en los años 70, que había mucho ímpetu, ¿verdad? Mucha voluntad. Hoy no vemos eso, vemos proyectos que llegan, que se manejan a puerta cerrada, ¿verdad? Por cooperación internacional, que no muestra cuáles son sus intereses, traen las cosas como dicen, como Juan Gómez, tú lo traes, tú te lo comes, porque son consultorías que ya vienen amarrados con nombres en el mismo país donde se originan las planificaciones, de manera que se siguen haciendo trabajos a espaldas de la ciudadanía, y cuando me refiero a espaldas es a espaldas de los técnicos. Ya no estamos en 1970, ya no estamos en el siglo XIX. Hay universidades que han formado suficientes profesionales aptos para tomar las riendas de la ciudad, pero bueno, tanto nuestra política vernácula, ¿verdad? No solo de hoy, sino que de antes, pues no ha creado los suficientes mecanismos para crear méritos, para que quienes manejen la ciudad tengan los méritos profesionales suficientes y también humanos, ¿verdad? Porque una ciudad no solo es lo que se construye, sino que es para la gente que habita. Eso se olvida a veces también. Entonces, bueno, siempre le damos el beneficio de la duda a las personas que llevan la ciudad, pero se necesita más conciencia de la necesidad de contratar a las personas por su mérito. Por eso los que hemos nacido aquí en Tegucigalpa, y como decimos, aquí estudiamos nuestra primaria, nuestra secundaria, nuestra universidad, aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos, nuestra familia, aquí incluso vamos a morir, etcétera. Realmente amamos esta ciudad de Tegucigalpa. Cuando viajamos y regresamos a Tegucigalpa venimos felices, y siempre la gente dice, pero ¿cómo le gusta tanto Tegucigalpa? Vamos desde la entrada al norte, al sur, miramos aquella gran cantidad de luces, y nos da una ilusión, un acercamiento a nuestra gran ciudad, doctora. Sí. Realmente es importante que hagamos las cosas bien para tener una verdadera Tegucigalpa. Y así ya cerrando, doctora, su mensaje final. Bueno, la ciudad capital es la imagen de todo el país, así que tenemos un compromiso con ella, no solo porque es nuestra casa, sino porque es la cara de Honduras, de manera que necesitamos crear mejores circunstancias y siempre de la manera más respetuosa y pacífica posible, pero tenemos que aprender a elevar la voz por las necesidades de todos los capitalinos, cosa que por estar en nuestros quehaceres individuales no tenemos mucho tiempo para hacer, lastimosamente. Pero bueno, llamar a esa conciencia, a esa identidad que, como dije, la vemos tan linda en los barrios, expresada durante las procesiones, pues a mantenerla viva para todas otras situaciones que la ciudad lo necesita. Muchas gracias, de acuerdo con usted, y realmente nos vamos a dejar esto casi, como siempre decimos, como una segundas partes, que está interesante este tema. Con estos datos, con estas imágenes, con estos mapas, nos hacemos la idea de esta gran ciudad, Tegucigalpa. Y muy agradecido, doctora Daniela Navarrete, que nos acompañó en este primer programa de un nuevo comienzo, que recuerden que vamos a estarnos viendo todos los viernes a las 5 de la tarde con temas muy interesantes que hablan acerca de nuestra patria, y también agradeciendo a las personas que nos ven y nos escuchan en Radio Católica, el 910 AM, La Voz de Suyapa. Bien agradecidos, y nos encontramos el próximo viernes. Soy Arnulfo Ramírez, y siempre con este nuevo comienzo. Hasta pronto. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo programa, El Nuevo Comienzo, que se va a presentar todos los viernes a las 5 de la tarde, así que espero contar con tu presencia y vamos a aprender mucho de nuestra historia, y es por eso que el día de hoy pues hemos invitado a la doctora Daniela Navarrete hablándonos acerca de lo que es Tegucigalpa, esa Tegucigalpa como un laboratorio urbano de la modernidad.
Es interesante, doctora, usted nos viene hablando acerca de esos antecedentes, esos movimientos que se dan en la Tegucigalpa de aquel entonces. Así es. Bueno, y como todo tiene un antecedente, también mi investigación tuvo un antecedente. Así es. Y pues es un estudio que me ha tomado más de 10 años, me tomó concluirlo, desde que lo inicié en la licenciatura de la universidad, en la carrera de Historia, hasta culminar un doctorado. Entonces, pues tuve la ocasión, para los que estén interesados en lo que estamos platicando el día de hoy, pues tuve la oportunidad de publicar esta tesis. Vamos a verla, vamos sí, a ver. Aquí está. Oh, ya moví la imagen, perdón. Aquí está. Ahí está. Ahí está, Ajá. cabal. Entonces, en el lado izquierdo lo que se puede ver es la portada de la tesis, que fue presentada en las universidades de París, en Francia. Y la que está a su derecha, con color anaranjado y rojo, ese ya es en español. El título, como fue publicado, son más de 500 páginas con imágenes, mapas, etcétera, que pueden ser encontradas sea en el Colegio de Arquitectos de Honduras o en la librería Guaymures, ¿verdad? Por si alguien quiere darle seguimiento. Pero bueno, como tenemos el tiempo que apremia, pues nos lanzamos a esa organización que va naciendo. Obviamente ya sabemos que las poblaciones amerindias tenían una organización, hay unas investigaciones muy interesantes de varios antropólogos, de varios arqueólogos, pero pues para efectos del tema que es Tegucigalpa, solo podemos mencionar que sí hubo asentamientos indígenas en lo que hoy llamamos el barrio abajo, ¿verdad? Ahí estaba un asentamiento indígena en el costado, en la ribera derecha del río Choluteca, ¿verdad? Donde hoy está precisamente el barrio abajo. Y también en el lado de Comayagüela había otro asentamiento indígena. Había asentamientos indígenas por toda esta zona. Lo que sucede es que no estamos seguros, por falta de evidencia arqueológica, cuántos de estos asentamientos realmente son previos a la llegada de los españoles o son resultado de la llegada de los españoles. Los españoles organizaron lo que se llaman pueblos de indios. Entonces sabemos que Pueblo Abajo, donde hoy es Barrio Abajo, ese era un pueblo de indios organizado por los españoles en las afueras del campamento minero que ellos establecieron en lo que hoy es el centro de Tegucigalpa. También había otro pueblo de indios hacia lo que hoy es la Plazuela, ahí también había uno, y finalmente otro asentamiento indígena, como les digo, organizado por los españoles en esta parte del río Choluteca. Con el discurrir del tiempo, Tegucigalpa va creciendo y absorbe estos barrios, estos pueblos en forma de barrio, y también llegan nuevos pobladores. Por ejemplo, el resultado de la importación de mano de obra africana a las minas de Tegucigalpa. Entonces eso provoca que hay un nuevo asentamiento de lo que se llamaba en la época colonial pardos y mulatos, es decir, resultado del mestizaje entre cruce de africanos e indígenas, y esto se asienta en lo que hoy se conoce como el barrio Los Dolores, ¿verdad? Incluso en la inscripción de la iglesia podemos ver, esta iglesia fue construida por los pardos y mulatos y tiene marcado el año 1765, me parece que es la fecha. Incluso que queremos aprovechar aquí porque pues nos están escuchando en Radio Católica, la voz de Suyapa, una gran cantidad de personas. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo comienzo. Y muchas de las personas que viven en esa zona, doctora, son fieles oyentes y pues televidentes de la voz de Suyapa. Así es, sabemos que son los barrios originarios de la capital, tanto Tegucigalpa como Comayagüela. Ahí hay unas parroquias hermosísimas que nos regalan su esfuerzo, su espiritualidad en las procesiones de Semana Santa, ¿verdad? Así que por supuesto estamos conscientes del arraigo histórico que tienen estas comunidades e importancia primordial en el desarrollo de la futura ciudad capital. ¿Y esta imagen que nos trae? Sí, esta imagen la voy a explicar un poquito. Es un mapa de Honduras en el que hemos situado en color rojo lo que son los centros fundacionales. Es decir, Honduras va apareciendo poco a poco como una realidad para el gobierno de España, ¿verdad? Que es el que está en ese momento pues ocupando todo el espacio territorial, y vemos que no está... Vamos a intentar conectarlo de nuevo, doctora. Ok, sí. Para poder ver la imagen. Ahí estamos ya. Muy bien. Ahí estamos, dice. Ahí está, vamos ahí. Mientras... Ahí está, perfecto.
Exactamente, ese es el mapa. Entonces los puntos rojos corresponden a las fundaciones que los españoles van levantando, ¿verdad? Entonces vemos Trujillo, 1524, Triunfo de la Cruz, 1525, San Pedro de Higueras de Puerto Caballos, también 1525, San Gil de Buenavista, que desapareció en 1524. Entonces, evidentemente, la fachada atlántica es la que tiene las fundaciones más antiguas, porque los españoles vienen de España, ¿verdad?, que es del otro lado del Atlántico, y esos son los primeros puntos que ellos van a tocar. Y posteriormente van las incursiones, sea por esa misma fachada atlántica, o vienen también expediciones del lado mexicano enviadas por Hernán Cortés, como es el caso de Gracias, 1536, es fundada por Juan Chávez, o San Pedro de Puerto Caballos, por el enviado, el adelantado mismo de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, en 1536, o Santa María de Comayagua. De otra expedición que viene procediente de Panamá y de Nicaragua, es fundada Jerez de la Frontera en 1534. Estas expediciones que venían de tres frentes diferentes, Atlántico, México y Panamá, no crean que siempre se entendieron. De hecho, colisionan en lo que hoy es Olancho. Cuando digo colisionan, se pelean entre ellos, van a batalla, porque los conquistadores eran en ese sentido pues empresarios de rapiña, ¿verdad? Y el que llegaba primero era el que ocupaba. Entonces se imaginan la fama que había precedido la ocupación de Olancho, con sus ríos de aluvión, es decir, que llevan oro, como es el caso del río Guayape. Entonces era el centro que más se disputaron. Y pues bueno, finalmente logra prevalecer la expedición mexicana, la de Hernán Cortés, y se conquista y se funda San Jorge de Olancho. Por eso es que mucho de la toponimia en Honduras tiene señas del náhuatl, que es el idioma de los aztecas. Recordemos que los españoles de Cortés pues se hicieron acompañar por indígenas aliados, ¿verdad?, ya sometidos, para que les ayudaran a hacer la conquista de otras naciones indígenas. Esta es la primera foto que tenemos de nuestra querida Honduras. Es el mapa que aparece en la descripción de la Audiencia de Guatemala de 1575 de López de Velasco, un cronista. Y yo sé que no es fácil de leer, pero ahí están ya las mismas ciudades que les acabo de mostrar, excepto Tegucigalpa. 1575, Tegucigalpa todavía no está en el mapa, ¿verdad? Hay que esperar unos añitos más. Sin embargo, ya hay hallazgos minerales bien importantes en el área de Guazucarán, cerca de lo que hoy es Ojojona. ¿Y eso lo ponen en el mapa? Eso es lo que nos va a poner en el mapa. Esas minas cerca de Ojojona, las minas de Guazucarán, que están inmortalizadas. ¿Dónde, Arnulfo? Vos fuiste a visitar esas minas, yo me acuerdo. En Ojojona. Está en Ojojona y que están inmortalizadas en nuestro escudo nacional. Así es. ¿Verdad? Esas bocaminas que aparecen en el escudo nacional son las de Ojojona, las de Guazucarán. De hecho, son las más antiguas. Donde Arnulfo fue a inspeccionar personalmente, ¿verdad? Sí, es una zona muy interesante, la mina de Guazucarán. Y uno dice, bueno, la mina, pero son más de 30 minas en toda la línea, ¿no? Así es, sí. Así es. Entonces eso llamó la atención lo suficiente para que ya desde 1560 a 1569 ya los españoles empiezan a poner sus ojos en esta zona, y finalmente se denuncia, ese es el vocablo que se usa en el periodo colonial, se denuncia la mina de la descubridora el 29 de septiembre de 1578. ¿Qué significa que se llame la mina La Descubridora y se acuña el 29 de septiembre, que esa es la fecha que se va a usar como referencia para la fundación de Tegucigalpa, aunque en realidad Tegucigalpa no fue fundada, sino que se usa como una referencia para decir que a partir de ahí empieza el poblamiento, ¿verdad? Empiezan a llegar, van migrando más y más españoles hasta que se consigue que se les dé una legalidad, creando el Real de Minas, perdón, de San Miguel de Tegucigalpa. Entonces, en este caso, doctora, pues, donde aparece el patrón de Tegucigalpa, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Entonces, mire qué importante, la denuncia de una mina en Guazucarán es lo que tenemos más como indicador de que ese fue el referente para atribuir una fecha de fundación a Tegucigalpa que no tuvo, pero ese es el evento que le pudo haber dado esa fecha de nacimiento a Tegucigalpa.
¿verdad? Muy interesante. Bueno, hasta que no encontremos otra, hay un montón de anécdotas sobre ese documento, dicen que se lo comió un mono, pero no vamos a contribuir a esas leyendas urbanas, claro, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues seguimos en exposición. Este mapa, no sé si se logre ver bien porque tiene una calidad ahí un poco bien débil, pero sí creo que se puede lograr ver una imagen de lo que les describí anteriormente, lo que... se me fue muy adelante, ahí está. En color amarillo es donde está el pueblo abajo, que después va a pasar a ser barrio abajo, y en color celeste ese es el campamento minero, ese es el Real de Minas de Tegucigalpa. Como pueden ver, era bastante pequeño, eran un par de cuadras nada más, de este a oeste y de norte a sur. El Picacho era allá en la lejanía y Comayagüela pues era un asentamiento indígena. Con el tiempo eso cambió cuando crece la población. Bueno, volviendo al contexto regional, esta es la cara que va teniendo la provincia de Honduras. Esas divisiones en blanco que ven ahí son los partidos, son las regiones que se van apareciendo. Está Gracias a Dios, está Olancho, está Choluteca, está San Pedro de Puerto Caballos, que ese era el nombre completo de San Pedro, no se llamaba San Pedro Sula, se llamaba San Pedro de Puerto Caballos, San Pedro de Higueras, como pueden ver ahí, de Puerto Caballos. Trujillo y Santa María de Comayagua, que es como quien dice la primera organización política que va teniendo la provincia de Honduras. Esto es paulatino y recordemos que fueron 300 años, ¿verdad?, de dominio español, por tanto no es estático, las divisiones administrativas se van creando por necesidad. Esa grande que ven ahí, que es una masa gigante que hoy sería Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle y parte de La Paz, esa es la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Y miren que esto es bien importante históricamente. Jerez de Choluteca no era de Honduras. En un primer momento, Guatemala tenía dominio desde Guatemala y todo El Salvador hasta Choluteca. Pero con la creación de esta alcaldía mayor de minas de Tegucigalpa, porque son un montón de minas las que se encuentran, no solamente Guazucarán, después aparecen en Santa Lucía, después aparecen en Tegucigalpa, toda la zona, Choluteca también tiene minas importantísimas como Clavo Rico, que todavía siguen operaciones ahí por la zona de San Marcos de Colón. A ver, vamos a corregir la imagen, ahí donde estábamos anteriormente. El mapa. Sí. Mientras pasa esto, aquí tenemos la... Acá está, este es el mapa, ahí está. Ese mapa que tenemos ahí ahorita en pantalla, entonces ese es el de todas estas minas y la corona considera oportuno que Choluteca se incorpore a la alcaldía mayor de Tegucigalpa. No se me quiere. Y claro, viendo todo esto, cuando la gente dice Real de Minas de Tegucigalpa, se imagina solo Tegucigalpa, pero realmente abarca varios departamentos. Exactamente. Alcaldía Mayor de Tegucigalpa no es el gobierno de una ciudad como es hoy. Exacto. Alcaldía Mayor de Tegucigalpa es una circunscripción política territorial que abarcaba 5 departamentos del día de hoy. Es un territorio bastante grande. ¿Y por qué se llama alcaldía mayor? Porque hay un juez, recordemos que alcalde es un vocablo que viene del árabe. España estuvo ocupada 8 siglos por los árabes. Al-Qaeda significa el juez y de ahí viene la palabra alcalde. Entonces hay un personal que imparte justicia, porque eso era muy importante en el entramado español, ¿verdad? A veces la gente tiene ideas deformadas y creen que venían con las espadas a llevarse el oro y a matar. Nada que ver. España trajo civilización, trajo cultura, trajo errores también, trajo enfermedades también, pero en cuanto al sistema político administrativo, pues lo hizo de la misma forma que ellos conocían, eso era lo que tenían a la mano, porque América fue organizada exactamente de la misma forma que estaba organizada España, ¿verdad? De hecho, hacemos mal en usar la palabra colonia, porque en ningún documento aparece la palabra colonia. Éramos provincia, éramos territorios de ultramar y teníamos el mismo nivel legal, el mismo estatuto jurídico que tenía Cataluña, que tenían los demás reinos en España, ¿verdad? Recordemos que la primera denominación de Centroamérica es el Reino de Guatemala. Reino, no colonia, reino. Entonces, estas son las organizaciones que se van dando y muy importante, Choluteca se le quita a esa entonces mega Guatemala, que era Guatemala, El Salvador y Choluteca se le entrega desde 1580 a la alcaldía mayor de Tegucigalpa.
Y el documento es precioso y dice, se le entrega la villa de Jerez, de Choluteca y todas las islas del Golfo. Por si alguien tiene duda de quién son las islas del Golfo, desde 1580 se estableció que eso pasaba a dominio gracias a los hallazgos de Tegucigalpa. Sí, que ahí tenemos un documento histórico que prueba de que es parte nuestra. Bueno, muy interesante, realmente estos nombres, vamos a comentarlos, que tan extensos, tan elegantes, tan excéntricos que tenían estas ciudades en Honduras, cabe destacarla, que hay que mencionarlas como tal. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos.